Representantes de la hostelería, la restauración y las agencias de viajes han manifestado hasta el Tour en las últimas semanas su honda preocupación por el panorama del sector aéreo. La subida de las tasas aeroportuarias o la reducción de conexiones pueden afectar gravemente a la accesibilidad respecto de los principales emisores. A esto se une el panorama específico que se está dando en Baleares respecto a las aerolíneas como Spanair, Futura o LTE, cuyas consecuencias pueden superar incluso a las propias compañías. Por eso el debate de hoy tiene como protagonistas a las aerolíneas, pero desde un punto de vista más amplio del que se suele plantear, desde la perspectiva de las propias compañías, pero también de su vinculación con el destino y las empresas que dependen de su buen funcionamiento. Enseguida comenzamos. Y lo hacemos acompañados de un elenco realmente importante y representante de este sector. En primer lugar, Álvaro Middelman, director general de Air Berlin para España y Portugal. Señor Middelman. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por su presencia esta noche en esta tertulia. También nos acompaña José María Hoyos, que es subdirector general de Air Europa. Señor Hoyos. Buenas noches. Buenas noches y también muy agradecido por su presencia, su primera presencia en nuestro Tour Televisión. No será la última. Eso espero. También está con nosotros José María Llodrá, que es director general de Aircomet. Señor Llodrá. Buenas noches. También gracias por desplazarse desde Madrid para asistir. Es un placer. Y por último, Juan Gual, que repite de la semana pasada, pero esta semana pues con un sombrero distinto, ¿no? En este caso, pues para hablar un poco del tema que nos ocupa esta noche. Buenas noches, señor Gual. Buenas noches, además el sombrero es el mismo, ¿no? Es el mismo, pero con una temática... Seguro que el conejo que sale será distinto. Y el conejo esta noche es el transporte aéreo, y para ello, para intentar desgranar un poco la tertulia que vamos a ofrecerles a continuación, lo hacemos pues con este breve vídeo que les hemos preparado. La industria aérea pasa por uno de sus peores momentos. Los últimos datos reflejan un mes de enero en el que el tráfico internacional de pasajeros cayó cerca de un 6%. Y lo peor es que fue después de otros 4 meses de descenso en la actividad del transporte aéreo a nivel mundial. La buena noticia es que el precio del combustible ha dejado de ser un problema. La mala, que según los organismos internacionales, el sector aún no ha tocado fondo. Y es que la caída de la demanda puede hacer mucho más daño al bolsillo de las aerolíneas. Pero el panorama de Baleares tiene aparte su particularidad y sus propios problemas, los derivados de su condición insular que le hacen depender tanto del transporte aéreo. Así, no son solo las aerolíneas las perjudicadas, sino que arrastran a todo el sector, desde la reducción de frecuencias hasta la eliminación de rutas, pasando por la subida de las tasas aeroportuarias. Es una situación que va más allá de los titulares que hablan de cierres de aerolíneas o el traslado a otras comunidades. Es un panorama preocupante que, como veremos hoy, ha provocado la alerta de todos los segmentos del empresariado turístico. Como veíamos en esta introducción, muchas cifras y realmente ninguna buena o muy pocas, como podría ser quizás el coste del combustible. Para esta primera pregunta, que hacemos siempre un poco en torno a una misma cuestión, aunque quizás inicialmente pudiera parecer que vamos a tener una respuesta monocorde por las circunstancias de los invitados, 3 compañías aéreas precisamente, las distintas características de cada una de ellas nos puede dar un poco una visión más global, ¿no? Tanto por una compañía de sede internacional, como es el caso de Berlín, nacional como Air Europa, o con una compañía más radicada que no tiene conexiones con Baleares, pero con una visión por parte de José María muy amplia y con mucha base sobre este destino, creemos que puede ser importante. Entonces, esta primera pregunta es prácticamente obligada, señor Middelman. ¿El panorama que tenemos actual en el sector aéreo es tan negativo como tenemos que reflejar en esa introducción que hemos visto? Lamentablemente sí. Hay que reconocer que la situación está, en estos momentos, por lo menos, y yo vengo de Berlín, de un comité directivo, está francamente complicada. Vemos que hay una caída importante de la demanda y hay muchas incertidumbres. Esta mañana incluso también he estado en un comité de horarios en Barcelona y el aeropuerto de Barcelona, bueno, pues ha visto una pérdida de tráfico importantísima y ese es un destino que es más de negocio que turístico, sobre todo en los días entre semana. Y bueno, pues ahora de repente un aeropuerto que estaba, y José María
lo recuerda bien, un aeropuerto que nos ha creado muchos quebraderos de cabeza por problemas de slots, pues ahora tienes todas las franjas horarias que quieras sin ningún problema. Y esto pues es una demostración de cómo está la situación. Yo creo que, bueno, tenemos que luchar, y aunque luego hablaremos de ello seguro, yo lo que aprovecho esta plataforma pues para una vez más, la enésima, pedir a las autoridades responsables de las infraestructuras de navegación aérea, de transporte aéreo, para que ellas también hagan un esfuerzo como lo estamos haciendo los operadores. Señor Hoyos, desde la perspectiva de Europa. A mí me gustaría introducir en la tertulia unos datos que nos van a dar un perfil de cómo está la situación en nuestro país, que es el BSP España, las ventas de las agencias de viajes hacia las compañías aéreas, a todos los destinos, nacionales e internacionales. En el mes de noviembre descendió un 25%, en el mes de diciembre un 13% del año pasado. En este año, en el mes de enero, ha bajado un 32%, y se prevé, por los datos que tenemos y la información que tenemos de otras compañías aéreas, de unos descensos para febrero de alrededor del 40%. Esto, bueno, pues realmente te chafa todos tus planes estratégicos, todo lo que tienes montado, cualquier crecimiento o mantenimiento de rutas que tengas pensado, pues esto te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la situación no va a ser nada fácil, y a nosotros, en concreto en Air Europa, nos preocupa muchísimo el verano, porque como el verano, hombre, yo creo que un 40% no creo que baje esto en verano, pero si baja un 20 o baja un 25%, la verdad que lo vamos a pasar muy mal. En el caso del comercio, yo quisiera, te he agradecido el comentario. Quizá para sentirme más libre, yo voy a expresarme a título personal. Llevo 25 años gestionando transporte aéreo, me siento más cómodo porque creo que la actualidad, especialmente en Baleares, debe ser parte principal del tema. Es decir, yo no tengo intereses aquí, no compito, no en otros sitios. Me gusta competir de todas maneras. No, a mí me gusta, pero quiero decir que yo me siento más libre para poder expresar algunos planteamientos en ese campo. Coincido íntegramente con mi buen amigo Álvaro en que las cifras son demoledoras. Es decir, yo en estos 25 años la realidad objetiva es que me he entretenido, no debo ser masoquista, en matrícula a analizar cuántos aviones hay menos en transporte de pasajeros este año. Y hay 90 menos, de los cuales 38 fallecidos. En el camino me refiero a empresas que han dejado de operar en fechas recientes. Eso equivale al 19,86% de menos asientos ofertados en el mercado. Que como la demanda... María, perdón, estás hablando de Baleares. No, estoy hablando de empresas españolas. Empresas españolas. Yo en europeas, pues estoy seguro, hablar del mercado alemán, estando Álvaro, a mí me parecería un acto hasta de imprudencia, ¿no? Es decir, no tengo conocimiento por ahí. Esta es una realidad que ha permitido en algún momento una cierta situación que ha permitido, y eso es... mi tocayo José María lo conoce perfectamente, que a pesar de estas cifras demoledoras, por el efecto del combustible, todavía la rentabilidad que hayamos podido tener es mejor que el año pasado. Y esta es una realidad objetiva. Pero claro, hemos pasado donde el factor coste por asiento era un factor determinante al factor rentabilidad por asiento. Porque el problema es conseguir engañar a alguien que se suba y que viaje. Quiero decir, esta es la problemática que estamos viviendo, que con caídas del 19%, que creo que la propia presidenta ENA ha reconocido en un foro cercano que hay una pérdida de slots reales, de demanda de slots, de demanda de espacio, de utilización de los aeropuertos del 15%, si esto nos lo comentan hace 2 años, aquí tocamos arrebato en emergencia nacional. Totalmente. Y esta es una realidad de hoy. Esta es una realidad de hoy, exacta. ¿Qué puede ir a mejor o a peor? No sé, pero hoy hay una reducción de asientos del 20%. Y eso ha afectado, luego lo podemos comentar, en mi humilde opinión, o en mi opinión, en unas pautas de conducta hacia la forma de comercializar, hacia la forma de operar, hacia la forma de ver el futuro. ¿Qué ocurrirá? ¿Puede la demanda, si repunta, puede absorber la oferta esas pérdidas? ¿Puede haber problemas de conectividad, que estoy seguro que es una legítima preocupación? ¿Puede que el precio esté desbalanceado? Es decir, esto es parte del análisis que yo quería comentarte. Y que seguramente entraremos